Problema y desarrollo económico nos invita hoy a analizar qué hacer cuando existen situaciones de conflicto social, político, ideológico, pandemia. ¿Qué hacer, verdad? ¿Qué medidas el gobierno podría eventualmente aplicar en torno a minimizar los impactos negativos en los ciclos económicos? En ese aspecto vamos a ir reflexionando, ¿verdad? El gasto público es un elemento, una estrategia paliativa para enlentecer al menos los procesos de pérdida de productividad y compensarlos. Es decir, si hay un factor exógeno o fuera del modelo, recordemos el término exógeno, es fuera del modelo, un fenómeno que no tiene que ver con el gobierno per se, sino que se genera por causas ajenas a la política económica, esta pandemia, una guerra, de repente una crisis financiera de los países con quienes comerciamos, etcétera. Entonces, una emigración masiva. ¿Qué hacer, verdad? Cuando empieza el desempleo a aumentar progresivamente en virtud a la pérdida de productividad, lo que se denomina gráficamente es un shock negativo de la oferta agregada. Es decir, vemos que la curva de oferta agregada se contrae o se desplaza en forma negativa hacia la izquierda, ¿verdad? Eso a modo de repaso un poco. Oferta agregada se refiere a todo lo que es productividad y demanda agregada es endógeno o todo lo que hace o puede hacer el gobierno. Ante una crisis, eventualmente el gobierno tiene que poner acciones y en ese aspecto, aspectos de paliar esta pérdida de productividad, fíjense, el eje de abscisa es producción nacional y el eje de ordenada es inflación. Si hay una pérdida de productividad, vemos que gráficamente la curva de oferta agregada se desplaza hacia la izquierda en forma negativa, se genera más inflación y la Q, que está en el eje de abscisa, también se desplaza hacia la izquierda. O sea, pérdida de productividad más inflación. Y pérdida de productividad significa aumento del desempleo. O sea, hay inflación elevada, hay desempleo elevado. Dos problemas. Hay inflación elevada, hay desempleo elevado. Es la peor de las situaciones y la pandemia nos trajo eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? No se puede quedar con los brazos cruzados. Allí yo me detengo a realizar una crítica hacia los economistas o administradores que están o hablan mal de las propuestas de repente de John Maynard Keynes, ¿verdad? Porque Keynes propone efectivamente tomar acciones ante situaciones de crisis, que el gobierno tome acciones. Sin embargo, hay muchos economistas que sostienen que el gobierno no debería hacer nada, debería dejarlo a la misma naturaleza que lo regule o lo equilibre, ¿verdad? De hecho, estando en un curso de maestría en educación, ahora haciendo online en una universidad en los Estados Unidos, empezó la discusión sobre el liberalismo y neoliberalismo y cuáles son las diferencias. Justamente, en el liberalismo, el Estado tiene que participar poco, pero cuando lo hace es para buscar equidad social o justicia social. En el neoliberalismo también hay libertad económica, solo que el Estado ya prácticamente deja de participar y no hay una suerte de sensibilidad social. Es una práctica un poco perversa porque también hay un perjuicio del medio ambiente, también hay un perjuicio de la seguridad nacional misma. O sea, hay un problema bastante complicado. Incluso no toma intervenciones en temas de salud ni educación. Por lo tanto, las políticas del liberalismo clásico sí son defendibles e incluso deberían ser alentadas con participación del Estado ante los fallos de mercado. Así, agreguémosle al liberalismo la propuesta que hizo Keynes en 1936 tras la Gran Depresión de los Estados Unidos. Entonces, hay una crisis, el Estado lo que hace es inyectar capital.
a través del Banco Central, por ejemplo, va colocando recursos y que se generen préstamos y que se movilice la actividad económica. La pérdida de productividad, fíjense, a la curva de demanda agregada desplazarse hacia la derecha, la productividad vuelve otra vez, es decir, el Estado empieza a lanzar recursos, a lanzar liquidez, y la economía es como que recibe una suerte de efecto compensación. Ahora bien, ¿de dónde sacan los recursos del Estado? Normalmente se tiene que endeudar. Generalmente no se pueden cobrar más impuestos, no hay más recaudación porque hay crisis, entonces sí o sí necesita de un endeudamiento externo, y ahí viene otra vez la crítica hacia el neoliberalismo, pues una de las graves consecuencias trae consigo el sobreendeudamiento de los países, sobre todo pobres y subdesarrollados como el nuestro, ¿verdad? Entonces, el problema de la inflación va a ser difícil de resolverlo en su totalidad, salvo que el Banco Central, a través de su política monetaria, y en Paraguay hay que entender que lo hace bastante bien, ciertamente, pueda equilibrarse esas fuerzas. Se lo denomina modelo ISLM, que en macroeconomía se desarrolló, donde hay una suerte de equilibrio en la política monetaria. Ahora bien, en lo que es política fiscal, con el tiempo hay que aumentar los impuestos para necesariamente empezar a poder paliar y pagar la deuda. Argentina le sucede, a Brasil le sucedió, México, Perú, en Latinoamérica todos fueron víctimas un poco de esta cuestión. Y de hecho, que en el documental que yo compartía a primera hora, se puede apreciar justamente cómo están sobreendeudados los países en torno a buscar paliar estas situaciones de crisis. Es decir, este desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha trae consigo endeudamiento. En las economías latinoamericanas, lastimosamente, es así. Y endeudarse es bueno. En el artículo que yo les compartí a primera hora, les digo, sí, no deja de ser bueno endeudarse, solo que hay que aplicar correctamente el destino a esa deuda, es decir, potenciar las industrias, infraestructura, salvar las industrias que están con problemas de endeudamiento, procurar darles créditos blandos a largo plazo, reestructurar las mismas, buscar la asistencia financiera. Paraguay lo hizo medianamente bien dentro de lo que es este gobierno. Si bien es cierto, hay mucha crítica por el tema de la gestión de las vacunas, sin embargo, ya es un tema heredado también del pasado. No obstante, en la administración de la deuda y en la administración de la política monetaria no hemos tenido una inflación elevada, por lo menos. Tampoco hemos tenido una situación de devaluación fuerte del tipo de cambio. Muy por el contrario, hay estabilidad monetaria, hay una estabilidad fiscal, pero sí hay un problema de endeudamiento externo, que eso más adelante habrá que necesariamente resolverlo. El shock de oferta agregada negativo trae consigo una pérdida de la productividad, cae el Producto Interno Bruto, hay mayor desempleo por ende, hay un aumento inflacionario que con la política monetaria lo que hay que hacer es buscar balancear y sobre todo acercarse a los comercios, ver que exista una fuerte competencia de productos, y entonces que no se aprovechen las casas comerciales para subir eventualmente sus precios, y no, por el contrario, ahí hay que tratar de buscar el sano equilibrio y que los precios se mantengan. Empleos que estén garantizados y que ciertamente haya más inversión, haya más rentabilidad. Yo les compartía esta pantalla justamente grupal, y que el consumo y las ventas también aumenten. Ahí lo que podemos decir concretamente es que se recupera el auge económico, la economía vuelve a despegar y podemos finalmente afirmar de que la prosperidad económica se podría volver a alcanzar. Pero la clave fundamentalmente es la administración de ese endeudamiento. O sea, ante las crisis es inevitable endeudarse, pero si utilizamos bien, con mucha inteligencia y cero impunidad y cero tolerancia a lo que es la malversación de fondos, el delito fundamentalmente, entonces
podrían las políticas públicas funcionar. Hoy día la inversión en salud es una obligación, también en educación, naturalmente, y también en infraestructura, no se puede dejar de lado la misma. Potenciemos un poco más lo que es el sector secundario, pues es el sector que más mano de obra genera. Si bien es cierto, el sector primario también genera mano de obra, pero no es muy bien remunerada y tampoco masivamente en cuanto a cantidad de obreros requeridos, ¿cierto? Entonces, esa es la conclusión un poco de esta breve explicación que quiero hoy compartir con todos ustedes.